Un saludo cordial a la audiencia de Puntos de Vista, el programa de los líderes de opinión de Pereira y Risaralda. Estamos en el municipio de Dos Quebradas, en la ciudad de Dos Quebradas, y en la oficina del candidato a la alcaldía de Dos Quebradas, Óscar Mauricio Toro. Él es abogado egresado de la Universidad Libre de Pereira, ha cursado más de media docena de especializaciones, específicamente en derechos humanos. Destaco en el candidato Óscar Mauricio Toro una especialización en cooperación internacional y gerencia social de la Universidad de San Buenaventura, y otra que tiene también, independiente de las demás en derechos humanos, es una especialización en derecho urbano de la Universidad del Rosario en Bogotá. Es una especialización muy conocida, de mucho prestigio. Inclusive profesor de esa especialización es el doctor Víctor Baza Tafur, que es el actual gerente de Camacol Risaralda. Hacemos una pausa y regresamos para ofrecerle nuestra gratitud por habernos recibido aquí en su oficina y aceptar la invitación de Puntos de Vista, el programa de los líderes de opinión. Debo advertir primero a la audiencia que tengo con Óscar Mauricio Toro una amistad de vieja data. Él es egresado de la Universidad Libre, por allá de pronto nos cruzábamos saludos. Posteriormente, cuando fue personero de Dos Quebradas, también pues una relación periodista-personero, pero somos una región relativamente pequeña y la interrelación social es muy importante. Y hago esta advertencia porque pues él es mi amigo y yo estimo que también soy amigo de él, está por verse, pero en este momento él es el candidato y yo soy el periodista. Así pues que espero que esté preparado, Óscar Mauricio. Gracias por aceptar la invitación. Espero que me trate como periodista. Si no me trate como amigo, tráteme como un profesional. Como profesional. Eso es lo único que le pido. No le quepa la menor duda. Y empecemos. Yo quiero que esta primera parte del programa, vamos a hacer 2 programas, lo más contundentes posibles, concretamente, sea sobre temas políticos. Y la segunda parte del segundo programa sea sobre temas de ciudad y región, o sea, los fenómenos y los problemas que usted quiere atacar como candidato y ya posteriormente como alcalde en caso de ser elegido. Pero antes de comenzar, quiero que le diga a la audiencia, mirando la cámara que le corresponde a usted, que es aquella, cuáles serían esas 3 cosas, esos 3 problemas críticos, esos 3 fenómenos sociales que afectan el corazón de los dosquebradenses y que usted en su primer año de gobierno, quiera atacar a fondo. ¿Cuáles serían esos 3 problemas que a usted le gustaría entrar y no digo que solucionarlos, pero sí meterle la mano duro? Luis, mire, para nadie es un secreto, las mediciones lo dicen. Sí. Cualquier candidato que sientes a hacer una entrevista contigo te va a dar en este orden las falencias que tiene el municipio de Dos Quebradas. Primero, el tema de seguridad. Seguridad ciudadana. Seguridad ciudadana. Segundo, yo no digo que es seguridad ciudadana. La seguridad ciudadana no es un problema, es la inseguridad ciudadana. Inseguridad. La gente habla de la inseguridad. Sí. Es más, hablan de la percepción de inseguridad, porque usted habla con el Comando de Policía Metropolitana, la coronel Alexandra Díaz, y ella habla es de los problemas de inseguridad, de sensibilidad y de percepción de inseguridad. Pero ese es un problema. La inseguridad, la movilidad. El problema de inmovilidad. Sí, es que, venga, yo venía para la oficina y lo llamé desde la avenida del ferrocarril y echarse uno de la zona de Corales acá 1 hora, así es. Eso es una cosa terrible, pero tienes toda la razón, la inmovilidad. El tema, ya hay un tema que se conjugan varias problemáticas en él, muy sensible para los dosquebradenses, ¿sí? Que es el de
habitante de y en calle, que se conjuga con el tema de basuras y que se conjuga con el tema de consumo de alucinógenos. Esos tres temas son delicados y en uno solo se maneja. Pero Luis, déjeme hacer una precisión. Cualquiera candidato que usted siente acá le va a hablar de esos tres temas. Usted me dice, dígame un tema que va usted a atacar en el primer año de gobierno. Luis, no es el primer año, es el primer día. Desde el primer día. Porque es que, Luis, en Dos Quebradas, a pesar de que tenemos identificadas estas problemáticas y que todos los candidatos vamos a decirle a usted cómo vamos a tratar de solucionarlas o a solucionarlas. En eso coinciden, de acuerdo. Vamos a coincidir en muchas propuestas, pero la mía, de frente le digo y le digo a cada uno de los dosquebradenses, la administración correcta de los recursos públicos. Bueno, pero hagamos un pacto usted y yo. Cuénteme. Yo le dije desde el principio que esos son temas que vamos a tocar en la segunda parte de esta entrevista. Dejémoslo como un gancho para que la audiencia de puntos de vista nos vea en el segundo programa hablando de los problemas que a ellos les toca y hablemos de política. ¿Está de acuerdo? Perfecto, usted el que manda, usted el periodista. Muy bien, después de esta pausa entonces entramos de lleno a hablar de política y quiero que vaya pensando esta problemática. Las encuestas coinciden en que hay 3 candidatos de los 6 candidatos de Dos Quebradas que tienen un empate técnico. O sea, el empate técnico es que uno de ustedes está 2 puntos arriba o 2 puntos abajo y como el factor de confianza es del 3% aproximadamente, entonces resulta de allí un empate técnico. Ese triple empate técnico con Tatiana López, Roberto Jiménez y Óscar Mauricio Toro, ¿cómo cree que se va a como un nudo gordiano, cómo se va a desatar? ¿Cómo va a terminar ese empate técnico después de esta pausa? Muévete sin ruido y sin emisiones. Con la seguridad de nunca quedarte sin carga. Energía de Pereira. El futuro es ahora. La pregunta es clara, contundente, determinante. Hay un triple empate técnico entre 3 candidatos en la alcaldía de Dos Quebradas, Óscar Mauricio Toro aquí presente, en punto de vista, Roberto Jiménez y Tatiana López. Le preguntaba, ¿cómo cree que se va a desatar ese nudo? Con voto de opinión. Mire, yo sé que usted hace referencia a la encuesta de Álvaro Trejos. La Landa. Sí. Yo estuve allá, ¿no? Sí, el daño que nos hizo el señor Álvaro Trejos a nosotros en la campaña anterior fue un inmenso daño. ¿Sí? A la campaña nuestra, claro. Porque él, según sus encuestas, las del 2019, él decía... Perdóname, Óscar Mauricio Toro versus Diego Ramos. Versus Diego Ramos, año 2019. 2019, sí. Él obviamente desde el principio daba a Diego Ramos como ganador. Sí. Y a Óscar Mauricio Toro lo colocaba con una cifra, según él, de unos 7, 8 mil votos. ¿Sí? Pero es que no lo digo yo, él mismo lo dice en su exposición cuando dio a conocer esta encuesta, donde aparece empate técnico el viernes pasado. En el Gran Hotel. Él mismo lo dice. Y yo le voy a enviar la grabación, Luis, para que usted se la muestre a todos. Usted me está recordando lo que él dijo, yo estaba allá. Claro, ¿y qué él dijo? Nos equivocamos en el año 2019. Yo fui uno de los 3 periodistas que estuvo allí en ese acto. Solamente estamos 3 periodistas. Okay. ¿Cierto? Hernán López de Risaraldo Pina, Jimmy Arango, Jimmy Sin Tantos Cuentos y este servidor. Continúa. Él mismo reconoce en ese escenario. Perdóneme, había un 4º periodista, no puedo ser Alex, el periodista del periódico El Diario. Ok. John Alex. Él mismo reconoce ante ustedes, ante la audiencia que tenía ese día cuando expuso los resultados de sus famosas encuestas, entre comillas, y quienes saben de qué estoy hablando saben por qué pongo las comillas. Entonces el señor en el 2019 dijo, no, Ramos sobrado. Sí. Ramos está sobrado.
Han dicho, Toro no tiene nada que hacer, 7, 8 mil votos. Y él reconoce... un paréntesis chiquitito, porque es que tengo la obligación periodística de decirlo. También dice lo mismo de Mauricio Salazar en Pereira. Literalmente ganó hoy, lo dijo el viernes pasado. No, y él... pueden revisar las encuestas de la vez pasada. Esto no me lo estoy inventando yo. ¿Qué dice él? Nos equivocamos, lo dice literalmente. Ojalá Luis tenga la oportunidad de pasar el video en esta entrevista. No, yo lo tengo, ¿sí? Lo vamos a pasar. Él dice, nos equivocamos en Dos Quebradas. ¿Por qué nos equivocamos en Dos Quebradas? Porque Toro se arrimó muchísimo a Ramos. Y él da una razón, que es la que yo les pongo acá. El voto de opinión. El argumento de él es el voto de opinión. Dice, se movilizó el voto de opinión en Dos Quebradas. Dos Quebradas, que el alcalde sería Diego Ramos, y así fue, ¿no? Que el segundo sería Óscar Mauricio Toro, y así fue. Pero tengo que confesarle, ¿en qué nos equivocamos? En que Óscar Mauricio Toro se acercó mucho más, se subió mucho más. El voto de opinión en Dos Quebradas se movilizó, mano. ¿Sí? Y eso está pasando hoy en día, ¿no? Pero es que no tiene en cuenta algo, Luis. El voto de opinión no solamente fue de Toro. Recordemos que había también un candidato supremamente importante que sé que como nosotros en campaña jamás se entregó tejas, ladrillos, cemento, mercados, ni compró un solo voto. El padre Óscar Gutiérrez. Y él, de voto de opinión, obtuvo 11,000 votos. Es mucho voto. El señor Albeiro Cárdenas. El señor Albeiro Cárdenas del Partido Verde también realizó un ejercicio político pulcro, sin tejas, ladrillos, cemento, mercados. Yo conozco a Albeiro. Bueno, y ahora contratos. En ese ejercicio político, Albeiro sacó más de 4,000 votos. ¿Voto de qué? De opinión. Entonces, súmele los 11,000 del padre y los 5,000 del doctor Albeiro. Sí. Y súmele 2,000 votos casi que sacó John Mario Ramírez en el mismo ejercicio. El mono John Mario, sí. 2,000 votos casi que sacó el mismo ejercicio, sin tejas, ladrillos, cemento, mercados. Sacó casi 2,000. Ahí suman, entre ellos tres, sí, suman 15, 20, 22 casi. Y yo saco casi 25,000 votos. 25. Sin tejas, ladrillos, cemento, mercados igualmente. ¿Cuánto sacó Diego Ramos? 31,000. O sea, entre nosotros sumamos, ¿qué son? 25, somos 47,000 votos. 47,000 votos. ¿Sí? Y Diego Ramos obtiene el triunfo con 31,000 votos. Él habla del voto de opinión que estuvo a mi favor en esa ocasión en 2019. Se le olvida el voto de opinión que estuvo a favor de los otros candidatos. Se le olvida entonces que es que Dos Quebradas, como él lo reconoce en su video, sí mueve voto de opinión. Dos Quebradas sí tiene voto de opinión. No todos los dosquebradenses se venden. No todos los dosquebradenses le hacen caso a los líderes barriales que se dejan comprar por las administraciones públicas o por aquellos políticos tradicionales que están enseñados a sacar las grandes cantidades de dinero para poder hacer la política. Venga, aquí hay voto de opinión en Dos Quebradas. Esa cifra que usted está mencionando, candidato Óscar Mauricio Toro, desde la perspectiva del análisis, está hablando de 47,000 votos de los contrarios al ganador, que fue Diego Ramos, con 25,000. No, 31,000. 31,000. 47 contra el 31. Sí. O sea que si existiera la segunda vuelta, hubiera perdido Diego Ramos. Hubiera perdido Diego Ramos. Matemáticamente hablando. Si existiera segunda vuelta para alcaldías, sí, claro, le aseguro que Diego Ramos pierde conmigo. No hubiera sido alcalde. Hubiera sido alcalde. Entonces ahora nos dan un empate hipotético, técnico. ¿no? Yo quiero pues, ser claro en sí, eso. Claro, es hipotético. Estamos haciendo pues como el ejercicio y fueran presidenciales. Pero mire, hagamos el ejercicio entonces ahora, aquí en Dos Quebradas. En Dos Quebradas sale la encuesta ahora. Voy a darle validez a esa encuesta. Voy a decirle sí. Ese empate técnico existe. Ajá. Voy a reconocerle pues que el empate. Y le cuento, déjeme, empate técnico entre Óscar Mauricio Toro, Roberto Jiménez y Tatiana López. Y le digo lo siguiente. Supongamos que el empate técnico existe. Yo creería que hoy que no me pudieron dejar sacar de ahí como en años anteriores. Pero supongamos que son así esos resultados. ¿Para dónde va a ir el voto de opinión? El voto de opinión hoy se va a canalizar hacia lo tradicional, hacia lo mismo, hacia la candidata del señor alcalde, la doctora Tatiana López Aldarriaga, o hacia el señor Roberto Jiménez,
que representan todo, una política tradicional y representan la continuidad, o se va a canalizar, como ya demostramos que se hizo en años anteriores, sí, hacia nuestro lado. Entonces, el tema, Luis, pienso que es claro. Supongamos que le damos valor a esa encuesta, pero el voto de opinión va a marcar la diferencia de nuevo en el municipio de Dos Quebradas. Ya se hizo contar. Le estoy dando cifras que usted las puede consultar en los resultados electorales del 2019. Sí. No estoy inventando cifras. Esas cifras son contundentes. El voto de opinión de Dos Quebradas sí existe y nosotros vamos por ese voto de opinión. Bien. Hay una pregunta crítica. En este caso, después de esta pausa, le ruego el favor que la piense bien, porque usted tiene dos contrincantes muy fuertes, que son Tatiana López y Roberto Jiménez, no los puede desconocer. ¿Estamos de acuerdo? Jamás lo haría. Jamás. Son dos contrincantes. Y eso, cuando hay fuerza al otro lado, también es bueno porque se vuelve un pulso, ¿cierto? Y yo creo que usted se levanta como que a las 4 de la mañana a pensar en eso, ¿no? ¿Ah? No, Luis, ¿quiere que le confiese? ¿No duerme o qué? Mire, hombre, la campaña anterior estuve muy estresado porque Sí, era mi primer ejercicio político. En esta campaña es muy diferente, Luis. ¿Sí? Nosotros ya tenemos un equipo muy fuerte, tenemos... Es una ventaja ser candidato por segunda vez, mucho porque hay apoyo. reconocimiento. Conocemos el tema político, ya cómo se mueve, antes no lo Sí. conocíamos. Fuimos inocentes en muchas decisiones la vez pasada. Sí. Ahora estamos haciendo ¿Usted una está lucha. queriendo decir que Roberto y Tatiana es mejor que esperen a las próximas elecciones o qué? No, ellos tienen todo su derecho. ¿Sí? Yo nunca hablo mal de nadie. Lo que pasa es que si no me gusta, no me gusta que se trate de engañar a la comunidad. Es decir, Usted no descalifica, mejor yo no dicho. descalifico a Está nadie, bien. yo simplemente digo lo que es una realidad. Pero tiene temores, allá va mi pregunta. Entonces piénsela bien, regresamos después de esta pausa porque yo quiero preguntarle ¿a quién le teme más? ¿A Tatiana López o a Roberto Jiménez, teniendo en cuenta que no solamente los votos de opinión pueden ser para usted, ellos también pueden llegar a tener votos de opinión? En un segundo. Esto está muy bueno. ¿A quién le teme más? Porque es que le hago la pregunta por una razón muy sencilla. Porque no todos los votos de opinión, como lo acabé de mencionar, son para Óscar Mauricio Toro. Roberto Jiménez y Tatiana López, que son sus dos más grandes contendores, también seguramente tendrán votos de opinión. Y es por una razón muy sencilla también. Porque está claro que en los últimos 30 metros antes de llegar a la urna, las personas que van por el voto de opinión deciden por quién van a votar. Ese es el punto crítico. Y aquí fuera de cámaras usted me decía que los últimos 15 días también son determinantes. ¿A quién le teme más a usted esos dos contendores que tiene Tatiana o Roberto? Luis, déjeme decirle que le temo más a la desinformación. Le temo más a la desinformación. ¿Por qué? Porque estoy convencido de que si la ciudadanía dosquebradense conoce hojas de vida, conoce experiencias, conoce propuestas, si la ciudadanía de Dos Quebradas conoce, se entera que una de esas partes representa el continuismo del actual alcalde y la otra parte representa la política tradicional, ese temor sería totalmente infundado. Le temo más a que la ciudadanía no consulte, no analice, no sea informada. Ese es mi gran temor. Mientras la ciudadanía se informe sobre los candidatos, mientras la ciudadanía se informe qué es lo que representan cada uno de los candidatos, sé que ese voto muy probablemente sea para nosotros. Pero venga, en esa franja de voto y de opinión, ya aclaramos
¿Cuál podría ser el comportamiento? Es impredecible como en política. En política lo único cierto es lo que ya pasó, lo he dicho yo en este programa muchísimas veces. Llama la atención que siendo Dos Quebradas un municipio tradicionalmente politiquero, no político, sino politiquero. El comportamiento de las elecciones pasadas, donde, como bien lo manifestó Óscar Mauricio Toro hace un momento, hubo un voto de opinión que no se había registrado nunca en la historia del municipio. Aquí nunca se había visto ese tema del padre Gutiérrez, del voto por Cárdenas. No sé si se había visto, Luis, acordate las presidenciales de Fajardo. Pero bueno, ese ese es un mojón muy importante. Claro. En locales nunca se había visto. Locales nunca se había visto, pero en presidenciales ya se dejaba ver el impacto de ese voto de opinión. El candidato nunca pisó la ciudad y sacó qué cabona de votos. El voto de opinión y en Pereira, ahí se movió. Fajardo bastante. En esa época ganó en Pereira, en Dos Quebradas, sí, y en Santa Rosa de Cabal. Desde ese momento se veía que en esta ciudad sí hay voto de opinión. Ya ha llegado mucha gente. Y mire el vuelco que dio la política en Santa Rosa de Cabal, que era un fortín conservador de 100 años. Muchísimos. En Dos Quebradas va a pasar lo mismo, no le quepa la menor duda. ¿Será? No, total, estoy convencido. Sí, lo veo feliz con ese tranquilo, cuento. Estoy tranquilo porque pero yo le estoy diciendo que hay una franja del 50% que se calcula que no ha decidido su voto todavía. ¿Eso es verdad? ¿En Dos Quebradas? En nuestras mediciones, ¿sí? No las del señor Trejos. El señor Trejos habla de un 80%. ¿De un 80%? En nuestras mediciones, esa franja del no sabe, no responde, los indecisos, está en un 60% ya en este momento. ¿Y por qué voto hay que ir? Muy amplia. ¿Por qué voto hay que ir? Hay que ir por un 20%, un 15%, porque siempre el abstencionismo en Dos Quebradas se ha marcado entre el 40 y 45%. O sea que tenemos ahí un 15, un 20% que todavía está indeciso. Pero mire usted, Luis, nuestras mediciones, no son el 80, ya son el 60. Bueno. Y en ese 60, y quiero comentarle algo también, Luis, en relación con la encuesta, con la pregunta ahorita que se me olvidó hacerlo. Mire usted los barrios donde se hicieron las encuestas. Mire usted los barrios donde hicieron. Menciónemelos. No, pues no tengo totalmente claros esos barrios, pero me pasan la información nuestro equipo político que fueron unos barrios donde pues hay una fortaleza dada por un asistencialismo. Que llega a la administración municipal. ¿Ya no hay asistencialismo? No, sí, claro. O sea, la persona que recibe la asistencia social... No, y todavía llega... No, es que no es el asistencialismo. ¿Ya no cree en eso? ¿O recibe el apoyo y vota por el que da la gana? No es el asistencialismercado del Estado. Ojo. Es que allá llegan... No, estamos hablando de la teja, del grupo de cemento... Allá llegan esas a hacer... Del mercado. Allá llegan esas a hacer... El billete. Todo eso que usted habla. Y las famosas sancochadas. Las sancochadas. Allá se hace. Usted no puede hacer eso aquí en pero la gente lo sigue recibiendo. Claro, la gente lo sigue recibiendo. Y se come la carnada, mejor dicho. Pues yo no sé si de comerán la carnada y irían a votar. El llamado es a eso. Es que me está haciendo acordar de Petro en Barranquilla, que dijo, reciba los 50.000 pesos y vaya y compres un panal de huevos y una libra de arroz y después voten por el que quieran. En plena plaza de Barranquilla, y eso le funcionó al hombre allá. Yo creo que la gente está aprendiendo a votar. No sé qué franja, lo que si pasa es el espectro muy grande o no, pero... Yo decir eso es un delito. Sí, es un delito, lo estoy diciendo porque Petro lo dijo. El que usted reciba dinero, el que usted ofrezca dinero por el voto y el que usted lo reciba, ambos están cometiendo delito. Y si yo lo digo, reciba la plata y vote por el que quiera, estoy como... haciéndome parte de ese delito y diciéndole a la ciudadanía, cometan el delito. Cómplice. Nos quedan muchas preguntas aquí que tengo en materia política. ¿Cuáles son las fuerzas políticas que lo están acompañando a usted, así lo más brevemente posible? En estos momentos está el partido político Mira, Colombia Justa Libre, que es mi partido de origen, y el partido en el 2019 estuve por Colombia Justa Libre. ¿El aval suyo es de quién? Colombia Justa Libre 2019, Colombia Justa Libre 2023. Hay como para los que están diciendo que estoy inhabilitado en doble militancia. Es decir, ¿cuándo? Si fui avalado en el 2019 y ahorita me avala también el 2023, el mismo partido político, coavalado además por otro partido político que es el neoliberalismo.
¿sí? Ellos hicieron un acuerdo, hicieron una coalición y sale el proceso de Toro alcalde. El partido político Mira también nos está acompañando, como lo dije ahora. En estos días, y ahorita vengo a otra entrevista, me preguntaban lo mismo y decía que muy simpático lo que sucedió porque estaba yo haciendo un volanteo allí en el Progreso y me encuentro con Hernán, el de Risaralda Pina. Sí, de Hernán Duque. Y venía él como desprevenido y me dice, candidato a una entrevista. Y yo, listo. Porque, bueno, uno como candidato a un micrófono que le pone el micrófono. Claro, el colega es un colega lanzadito. Y es muy querido, sí, muy buena gente. Y me pregunta, ¿usted qué opina de la rueda de prensa del Centro Democrático? Y yo, ¿cómo pasó con la rueda de prensa del Centro Democrático? No, es que dicen que lo van a apoyar a usted. Sorprendido, pero bienvenidos. Aquí son bienvenidos todos los que quieran estar a nuestro lado, en nuestra lucha. ¿Y llegó el Centro Democrático? En nuestra lucha en contra de lo tradicional. Todos son bienvenidos. Aquí hay cabida para todos. Yo tengo unas líneas rojas que no voy a pasar, pero de resto todos son bienvenidos. Por aquí, ¿qué es lo que pasa, Luis? Quienes lleguen tienen que tener en cuenta algo. Que el alcalde es Óscar Mauricio. El alcalde es Óscar Mauricio Toro y aquí no van a imponer criterios. Aquí los criterios están signados, están dados por mis compromisos con la comunidad, únicamente por eso. Pero eso me lleva a una inquietud. ¿Vino el Centro Democrático a su partido? Tiene usted, mire, yo ya le aprendí a conocer la mirada a Luis. Sí. Usted cuando va a hacer una preguntita así como maluca, como maluquita, sí. Se le ponen esos ojos brillantes. Le brilla la... Sí, le brilla la mirada. No, claro, llegaron. Así como manifestaron su querer apoyar este proceso de la alcaldía de Dos Quebradas, llegaron otros actores políticos también, y van a llegar otros actores políticos. Y si van a llegar otros, cuando usted sea elegido alcalde, si eso se logra, ¿llamaría a sus contendores a que participaran en el gobierno de alguna manera? ¿Los llamaría a colaborar? ¿A no. Tatiana o a Roberto? No, lo llamaría a que hicieran una posición como yo la hice. Una oposición. Que lo llamaría que hiciera una 4 años atravesando el desierto. No me interesa. Mire, Luis, a usted que también le gustan las citas. Sócrates decía... ¿Qué dijo Sócrates? Sócrates decía que la base de la sabiduría es la humildad. Sí, es cierto. Y yo diría que para usted poder adquirir sabiduría, usted no todo mundo tiene que decirle que están bien las cosas. Vamos a hablar de eso en el siguiente programa. Ok, pero entonces, ¿a qué quiero? No, yo no los llamaría a gobernar conmigo. Hagan una oposición. Bien. Hagan una oposición objetiva, una oposición reflexiva, y esa oposición va a ayudar a que mejore nuestro gobierno, porque yo voy a escuchar. Yo tengo la humildad para escuchar y para reconocer que me equivoco, mis equivocaciones, y tomar los correctivos pertinentes. La humildad es muy importante, y hablando de los tiempos de Sócrates, como lo hace el candidato Óscar Mauricio Toro, me hace recordar que en los tiempos de Sócrates se solía decir que cuando los dioses querían castigar a los hombres, los volvía arrogantes, o sea, faltos de humildad. Hay que mantener la humildad a toda costa. Luis, la arrogancia no permite escuchar, no permite reconocer que todos los seres humanos nos equivocamos. El único que no se equivoca es Dios. Y lo principal es reconocer nuestra equivocación y tomar medidas para corregir si estamos equivocados y aprender de nuestras equivocaciones para no volverlas a cometer. Bien, vamos entonces a grabar la segunda parte de este programa con el candidato a la alcaldía de Dos Quebradas, Óscar Mauricio Toro, en el cual vamos a hablar de Dos Quebradas como ciudad y región, es decir, los problemas críticos que afectan a los dosquebradenses y las soluciones que Óscar Mauricio Toro como candidato quiere formular, quiere plantear a través del programa Puntos de Vista, el programa de los líderes de opinión.